estamos notando cambios de temperatura muy bruscos de un día al otro y claramente esto preocupa. Y encima en la Antártida se desprendió un pedazo de hielo del tamaño de la Argentina, ¿no? Como para dimensionar la gravedad del asunto y para conocer más sobre este tema, ver qué tenemos que tener en cuenta, vamos a saludar en este momento a Luisina Bueso, coordinadora de la campaña de Océanos, que está en comunicación con la primera edición de La Voz de la Ciudad. Luisina, buenos días. Sebastián y Amanda, ¿cómo estás? Hola Sebastián, hola Amanda, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, qué tema que está generando preocupación, ¿no? Ayer se habló todo el día de este desprendimiento en la Antártida. ¿Y qué análisis podemos hacer, Luisina? Sí, bueno, primero quería hacer una aclaración para no preocupar más a la gente, porque lo que realmente ocurrió no es que se haya desprendido un pedazo del tamaño de Argentina, de Antártida, sino lo que ocurrió es que se derritió el hielo marino que cubre la Antártida en una proporción similar a la superficie argentina. Bien. Que no es lo mismo, porque si se desprende un pedazo del tamaño de Argentina, creo que no la contamos. Pero lo que ocurre todos los años es un ciclo natural, que es que en verano, obviamente el hielo marino se derrite, porque aumenta un poco la temperatura en Antártida, y en invierno se vuelve a formar porque se reduce la temperatura. Lo que pasó este año es que aún no se ha formado el hielo marino en las proporciones que ocurren normalmente en invierno. Que obviamente sí es muy preocupante, como decías, porque nos está dando el dato de que la temperatura del planeta efectivamente está aumentando muchísimo, y también lo vemos con los récords que se cumplieron este año. Por ejemplo, julio fue el año más caliente de la historia desde que se comenzó a registrar la temperatura del planeta. También lo que ha ocurrido en Antártida es que los mínimos de hielo que se registran en verano también se han ido reduciendo, lo que nos da la pauta de que el hielo marino está como retrocediendo. Eso es obviamente muy peligroso, porque eso puede llegar a dejar en descubierto lo que es la capa permanente de hielo de la Antártida, que es lo que llaman permafrost, que si eso se empieza a derretir va a dejar expuesto lo que es todo el carbón acumulado y todos los gases acumulados que hay en el permafrost. Y si eso se vuelve a liberar a la atmósfera, sería una verdadera bomba de carbono, ¿no? Entonces aumentaría aún más exponencialmente la temperatura del planeta. Muy bien, y esto, Luisina, ¿cómo se está intentando evitar? Digo, acá está el fenómeno concreto, digo, tal vez con esto de la superficie de la Argentina y todo, también el título, ¿no? Tiene como más fuerza y nos permite a nosotros que estamos por fuera de los temas entenderlo, pero ¿qué se hace ¿no? para evitarlo? ¿O se está trabajando en realidad, empecemos por ahí, para evitar esto? Me imagino que ustedes, ¿no? desde su lado lo están haciendo, pero ¿hay acciones globales, ¿no? y gubernamentales para frenarlo? Bueno, a ver, es un proceso natural, es algo que está ocurriendo justamente por la situación de crisis climática y ecológica global que estamos viviendo. No es un tema que se pueda atacar o solucionar solo, sin solucionar todo lo otro que está ocurriendo. Digamos, necesitamos una solución holística a este problema que estamos padeciendo. Y obviamente hay mucho que se está haciendo, pero sin duda necesitamos que los gobiernos aumenten la ambición de la acción climática. Hay que urgentemente reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. No se pueden abrir nuevos campos de explotación de combustibles fósiles. O sea, ya no hay lugar, ya no hay dudas. Listo, ya está. Claro. La evidencia sobra, los argumentos sobran, está en peligro la vida de las personas. También hemos visto la cantidad de impactos que tiene este clima, que nosotros decimos, ay, qué loco el clima, pero la realidad es que genera desastres, que la gente muere, que pierde sus casas, que pierde sus trabajos, que pierde sus formas de vida. Ya es algo que no podemos negarlo, y debemos reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles urgente. No podemos abrir nuevos campos. No hay un planeta B, ¿no? Como ya un tema que se habla desde hace bastante. Y Luisina, ¿vos lo ves posible? Estabas hablando de estas acciones a gran escala que son necesarias, aumentar esa ambición, ¿no? De parte de los sectores gubernamentales, de quienes tienen mayor poder de tomar medidas a gran escala. ¿Lo ves posible vos, que estás mucho más empapada en el tema?
A ver, yo creo que de una forma u otra todo va a tener que ir yendo para ese lado, porque si no, o sea, no va a terminar esto bien. No quiero ser apocalíptica, pero la realidad es que en algún momento la decisión va a haber que tomarla. Yo creo que algunos países están un poco más dispuestos a hacer los cambios necesarios. Acá en Argentina, por ejemplo, nosotros estamos trabajando hace mucho con muchas personas, ciudadanos, comunidades, organizaciones, para frenar el tema de la explotación offshore, que es la extracción de petróleo del fondo del mar. Y la realidad es que hemos tenido muchísima resistencia por parte del gobierno. Entonces creo que hay algunos gobiernos, algunas personas a la cual la idea todavía no le ha caído, a pesar de que es más evidente que nunca. Por eso, bueno, obviamente estos espacios de difusión son tan importantes para poder hacer llegar el mensaje a cada vez más personas de que esto es lo que está ocurriendo, cuáles son las razones y cuáles son las vías de acción, ¿no? Y una vía de acción muy clara es esa. Por eso nuestro reclamo, por eso por eso es que exigimos que queremos un mar argentino sin petróleo. Básicamente esta es la razón de fondo. Sí, está bueno esto que planteabas, ¿no? Como una imagen muy recurrente que se da en la Argentina, pero digo, seguramente en el resto de los países, esto de frente a los cambios de clima, ¿no? Un poco tomárselo, no sé si en chiste, pero como por la parte simpática de, qué frío que hacía ayer, pero qué calor que hace hoy, digo, y eso esconde un problemón, ¿no? Que estamos viendo como el síntoma, simplemente, y bueno, y es como que hay que tomar conciencia por parte de cada ciudadano. Y un poco hablándole a ese ciudadano, ¿no? Que no está tan empapado de esta temática, te quería consultar también respecto a este gran fragmento, ¿no? de hielo antártico que no se recuperó, ¿no? Que se perdió en el verano, como decíamos, y no se volvió a recuperar. ¿Cómo afecta esto a los ecosistemas? ¿O tiene una afección, digamos, en lo que es el ecosistema, en las especies y demás? ¿O no tiene nada que ver con eso? ¿Cuál es la consecuencia de este fenómeno que, como decías vos, termina siendo en parte natural? No se termina de recuperar lo que se perdió en el verano y se suele reconstituir. ¿Hay algún tipo de consecuencia desde ese punto de vista? Sí, claro. Hay consecuencias. Por ejemplo, hay un cambio de las vías migratorias de los animales. Importante, porque estamos hablando de una porción de hielo importante, ¿no? Que no se volvió a afecta a los animales, por ejemplo. Sí, y sin duda también puede cambiar las zonas de nidificación de los pingüinos. De hecho, por ejemplo, nuestros colegas de otras oficinas de Greenpeace han hecho un inventario de las colonias de pingüinos que existen en algunas zonas de Antártida, y muchas se han mudado. Y muchas también se ha reducido muchísimo su tasa de natalidad. Mira. O sea, esto ya está afectando a los animales de la zona. Y estamos hablando obviamente de especies muy vulnerables, que cualquier mínimo cambio de condiciones les va a impactar, porque bueno, es un continente como muy aislado, muy prístino, con ciertas condiciones muy marcadas. Entonces el tema de la adaptabilidad todavía de estos animales todavía se está estudiando. Lo que se ha visto por ahora es que algunos se han mudado, algunas colonias se han mudado, y otras que también ha reducido muchísimo su tasa de natalidad. Y en la misma línea, si sigue sucediendo lo que viene pasando con las condiciones meteorológicas, ¿no? Con este cambio climático cada vez más extremo, esta situación que se dio, ¿no? Que llamó tanto la atención y demás por la magnitud que tuvo, ¿no? Este hielo que no se recuperó, ¿va en aumento a priori, digamos, cada vez va a ser mayor, o no es lo mismo, no significa eso? O sea, lo que dicen los científicos es que hay un retrocedimiento de los hielos. Entonces, es que cada vez va a avanzar. Es como que la tasa de recuperación de los hielos cada año en el ciclo natural es cada vez menor. Obviamente eso puede llegar a un punto en el que no se forme más hielo marino y quede solamente el hielo antártico, digamos, en contacto con el mar, y ahí sí ya no sabemos qué es lo que puede ocurrir. La verdad que no es mi especialidad, pero sin duda esto es un problema, porque, a ver, es como un síntoma muy claro de lo que está pasando, con lo que estamos insistiendo hace muchísimo tiempo. Y creo que también, un poco lo que hablábamos recién, para las personas que quizás no están tan en contacto con esta temática, o le esquivan a este tema, o tienen negación por el tema, es como una imagen muy clara para entender qué es lo que está ocurriendo y la dimensión
de lo que está ocurriendo. Y creo que eso, bueno, es una alarma, pero bueno, creo que todos tenemos que un poco también, nos tiene que caer la ficha, ¿qué va a ser? Seguro. Para que todos podamos... negarlo no lo revierte. A nuestros gobiernos, exactamente, negarlo no lo revierte, pero tenemos que estar todos en esta situación de entender qué es lo que ocurre también porque muchas veces para proteger hay que conocer, o para querer proteger hay que entender, y eso es muy importante. Y también para exigir a nuestros gobiernos. Sí, por eso es importante también la difusión, poder hablarlo, porque así uno se empieza a interiorizar, por lo menos que se despierte un poco la curiosidad en las personas que nos están acompañando en esta mañana. Y por último, Luisina, consultarte en Argentina, ¿cómo ves que estamos en medida de políticas que cuiden el ambiente, que específicamente que cuiden los océanos, ¿no? Que, bueno, vos sos especialista en el tema. ¿Cómo lo ves a eso? La verdad que no siento que se esté avanzando mucho, y como les mencionaba al principio, Argentina, además de muchos otros países, pero Argentina en particular, le falta bastante ambición en ese sentido. Argentina, por ejemplo, tiene un sistema de áreas marinas protegidas desde el 2014, que es ley, que se identificaron cuáles son las zonas más importantes de nuestro mar, que son las zonas a proteger, justamente por su relevancia biológica, ecológica, porque tienen reproducción de especies, eso es zona de alimentación de especies, etcétera, y aún no se han implementado formalmente esas áreas marinas protegidas, y no solo eso, sino que ahora están planificando proyectos extractivos de petróleo en esa misma zona. Entonces es como que a veces me da la sensación de que se quiere cumplir con algo, pero a los hechos no se implementa. Entonces hay un poquito de greenwashing en ese sentido, va un poco bastante, y la realidad es que el océano es muy importante para la vida en el planeta. Seguro. Necesitamos proteger los océanos, porque los océanos nos proveen oxígeno, regulan el clima, regulan los ciclos del agua, capturan carbono, nos proveen alimento, y hay que protegerlo para que pueda seguir cumpliendo ese rol esencial, esos servicios esenciales al planeta. Sí, parece en este contexto irrisorio, ¿no? La gente que sigue negando el tema, así que bueno, Luisina, creo que hicimos un diagnóstico, hiciste vos, bastante completo de lo que está pasando, y que además de manera entendible, ¿no? Para que del otro lado la gente que pudo escuchar y ver, bueno, empiece a concientizarse, ¿no? Respecto a la gravedad del asunto, así que gracias por este contacto y bueno, a seguir difundiendo esta temática tan importante. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.